Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí los días viernes, pues para estar meditando, estudiando el libro de Eclesiastés. Gracias por acompañarnos una vez más. Así que vamos a continuar con la exposición, con la meditación, con la enseñanza de este libro de Eclesiastés. Ya estamos en el capítulo 10. Hoy vamos a ver pues los primeros versículos de ah, de este libro de Eclesiastés, o sea, los primeros 7 versículos. Ah, leemos en total todo este capítulo 10 pues habla sobre la necedad. Hoy vamos a ver la primera parte, hoy vamos a hablar sobre el gobernante necio. Pero vamos a orar como siempre lo hacemos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo tan hermoso, tiempo de meditación, tiempo de aprender de ti, tiempo de realmente también ser confrontados, animados. Señor, una palabra siempre tuya es una palabra de esperanza, es una palabra de amor, es una palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, y al mismo tiempo nos permite pues discernir y al mismo tiempo nos lleva a motivar o nos debe llevar a cambios de actitud en nuestra vida. Padre Santo, pues te damos gracias por ello y te pedimos que te puedas enseñorear en todo lo que hagamos en esta noche y sobre todo lo que hablemos también, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Eh, Salomón, antes de concluir su mensaje, ¿no?, relacionado con la sabiduría y con la necedad, pensó pues que era bueno recordar a sus oyentes una vez más pues la importancia de la sabiduría y el peligro de la necedad. En los primeros versículos de este capítulo 10 establece algunos principios relacionados con la sabiduría y la necedad. Por ejemplo, en el verso 1 nos habla sobre lo que debemos conocer respecto a la insensatez. Y es que la insensatez crea pues problemas para todos aquellos que la cometen, aquellos que son necios, aquellos que son insensatos, pues va a generar problemas en sus vidas. Por otro lado, también en el versículo 2 establece que la sabiduría o la necedad depende de la inclinación de nuestro corazón. Y en el verso 3 también pues nos da a entender que la conducta del hombre refleja pues su sabiduría o su necedad. Y después de establecer estos principios generales que van a abordar o que van a ser tomados en cuenta en todo su mensaje de este capítulo 10, comienza a describir pues a un gobernante necio, en los versículos del 4 al 7 está, después habla de trabajadores necios, y eso está en los versículos del 8 al 11, después nos habla de los habladores necios, que está en los versículos del 12 al 15, y después de los funcionarios necios, de los versos del 16 al 20. Todo esto vamos a estar tratando pues en el capítulo 10 que venimos pues escudriñando en este tiempo. Hoy vamos a ver pues el primero, vamos a hablar sobre el gobernante necio. Pues bien, pero primero vamos a ver los primeros versículos en donde establece pues los principios generales, ¿no?, sobre la necedad. Así que vamos a leerlo. Está en Eclesiastés, el capítulo 10, los versos del 1 al 3. Y dice, las moscas muertas hacen arder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así,
una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Ok, entonces vamos a titular estos 3 primeros versículos estableciendo principios. Salomón pasó toda su vida tratando con la sabiduría. ¿Y cómo trataba? Pues aceptándola, cultivándola, ejercitándola, examinándola y también a la larga traicionándola. La sabiduría pues fue el reluciente don que le pidió a Dios cuando él pues fue gobernante, cuando ya lo hicieron rey y Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿No? Y él despreció todos los otros dones, ¿no? Y simplemente escogió la sabiduría y le dijo al Señor, dame sabiduría. Cualquier otro don él pudo recibir, pero él lo desechó. Como consecuencia de pedir sabiduría, pues Dios le añadió más. Pero eso fue el don reluciente que él le pidió a Dios. Salomón sabía que la sabiduría de Dios era suya y era y de una manera pues que ningún hombre o mujer podía jamás reclamar. Si damos un vistazo a las escrituras, vemos que Salomón escribió Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, y nosotros llamamos a esos libros, para referirnos a esos libros, los llamamos libros de sabiduría. Este rey tenía un ojo muy agudo, pues para describir al sabio, y por consiguiente también para nombrar las características del necio. Si la sabiduría, pues, era el punto más alto de la referencia, pues, en la vida de Salomón, entonces usted verá la insensatez, pues, como la pesadilla de la existencia. Salomón vio, pues, a la insensatez por todas partes, y eso realmente lo irritaba. En sus 3 libros utiliza palabras como necios, necio, tonto, locura, y el total de estas palabras realmente son 128 veces lo nombra Salomón. En Eclesiastés, en el capítulo 10, justamente el que hoy estamos empezando a estudiar, él usa estas palabras varias veces. La palabra necio aparece en los versículos 2, en el versículo 3, en el 12, en el 13, en el 14 y en el 15. Entonces, muy claro sabía Salomón que hay una aguda línea divisoria, pues, que se traza en los caminos del sabio y las locuras del necio. Pero Salomón sabe al mismo tiempo que hay más que una simple línea divisoria entre la sabiduría y la locura de la necedad. Hay más y existe un abismo. Y nos advierte, pues, que nos alejemos del borde de ese abismo. Y por eso, pues, establece o comienza a nombrar algunos principios que debemos tomar en cuenta. Lo primero que nos dice Salomón en estos versículos, estableciendo los principios sobre la necedad, nos dice que la necedad o la insensatez crea problemas a quienes la cometen. Para ilustrar este principio, utiliza pues la mosca muerta.
Muchas veces hemos escuchado esa expresión, pero miren, que este que era un mosca muerta, dicen, ¿no? Refiriéndose. Y a mí me extrañó y realmente encontrar esa expresión en la Biblia. Y utiliza pues Salomón este, esta ilustración de una mosca muerta para enseñar que la necedad o la insensatez crea problema a quienes la cometen. ¿Por qué? Entendamos esto. Miren, en muchos lugares esta expresión de mosca muerta se utiliza pues para describir a las personas que parecen incapaces de romper un plato, que son de ánimo apagado, pero en realidad son de mucho cuidado porque tienen el potencial de poder romper toda una vajilla, ¿verdad? Ok, en este caso, por ejemplo, describe a un pequeño insecto que está muerto, que aunque parece inofensivo, daña no solo el perfume, o sea, relacionándolo a la vida de una persona, sino también con cualquier otra cosa con la que entre en contacto, como un recipiente de agua potable de repente o una comida. Para que podamos entender mejor esto, creo que podemos ilustrarlo con un ejemplo práctico. Ah, no sé si alguna vez tú has ido a un buen restaurante que realmente se ha ganado el prestigio, la honorabilidad, no de ser un restaurante pues de mucha atención y de sobre todo pues de una comida exquisita. Y supongamos que te sientas y que te sirvan tu sopa, tu plato que estás pidiendo o tu segundo, tu plato exquisito y aparece por ahí una mosca muerta. Realmente todo el prestigio, toda la honorabilidad, todo lo que el concepto que tenía sobre el restaurante pues simplemente cae por la borda, ¿verdad? Es algo muy pequeño, una una mosca muerta. Pequeña, la necedad, la insensatez, la locura, o como la quieras llamar, ¿sabes? No es tan pequeña, sino que genera grandes consecuencias, más de lo que la gente admite. Vamos a ilustrarlo mejor para que lo podamos entender. Había un trabajador que desempeñaba un cargo administrativo muy importante. Pero para ocupar este puesto, pues él trabajó muy arduamente. Él dedicó mucho tiempo, pues se esforzó mucho, puso tesón, dedicación y esmero. Logró construir en su vida un historial, ¿no?, de credibilidad, de honorabilidad. Y obviamente eso lo llevó a escalar diversas posiciones hasta alcanzar un cargo muy importante dentro de la empresa. Y un día, pues, se le presenta la oportunidad de postular a un puesto de trabajo de una empresa mucho más grande e importante. Entonces él decide postular a, a esta empresa. Entonces la otra empresa le dice, ok, tienes que pasar una entrevista. Y esta entrevista pues no se va a realizar en el lugar en el que tú estás, sino que tienes que viajar a otra ciudad y ahí es donde vamos a tener la entrevista. Entonces él dice, ok, voy a ir. Entonces se le presentaba una disyuntiva que hacer ese día, que no iba a estar presente porque iba a tener que viajar para la entrevista. Entonces él agarra y dice, ok, iré, y miente, y dice, bueno, diré que estoy enfermo y al día siguiente me presento. Total, es una pequeña mentira, ¿verdad? Entonces él inmediatamente pues llega el día y se va de viaje a esta ciudad, a la entrevista. Y bueno, sube, se encuentra con el edificio en el cual lo citaron
Y comienza a subir y, oh, sorpresa, se encuentra con el gerente de la empresa en donde él trabajaba y le dice, ¿qué haces aquí? Y obviamente, pues él tuvo que decirle la verdad y le dice, bueno, estoy postulando a un puesto de trabajo. Y el gerente le dice, ok, corre, cuando termines vas a mi oficina, ¿no? Porque tenían ellos una sucursal. Y justo el gerente pues fue a hacer algunas cosas a esa sucursal. Entonces, este trabajador va a la entrevista y después sale. Y de acuerdo con lo que había conversado con el gerente, se acerca. Y el gerente lo recibe e inmediatamente le da un cheque. Y le dice, bueno, acá está tu liquidación. Fue despedido de su trabajo por falta de credibilidad, pues él mintió, no fue honesto, no perdió su trabajo por una locura, por una pequeña decisión según él. Y es que una pequeña locura puede arruinar al que es estimado como sabio y honorable. La necedad pues genera consecuencias para quien la comete. El segundo principio que nos quiere enseñar Salomón y es que optar por la sabiduría o la necedad depende de la inclinación del corazón. En el verso 2 habla del corazón en mano derecha o en mano izquierda. En la Biblia, la mano derecha representa pues un lugar de honor o el lado derecho. Representa un lugar de honor, de honra, de poder y de fuerza. Vamos a leer lo que nos dice el Salmo 121, los versos del 5 al 8. Y dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni de la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces vemos pues que el, el lado derecho pues representa un lugar de honor, de honra, de poder, de fuerza, ¿no? Como que estamos caminando a la par con la voluntad de Dios. El Salmo 16, 8 nos dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra. No seré conmovido. Ahora bien, eso entonces ya sabemos que el lado derecho pues está relacionado pues con hacer la voluntad de Dios. En la cultura hebrea, es considerada que los pensamientos del ser humano se originan pues en el corazón. Entonces, podemos decir que si el corazón del sabio está a su mano derecha, entonces eso implica, por tanto, que los pensamientos del sabio se inclinan hacia Dios y su corazón estará seguro y protegido en la medida en que Él le dé pues un lugar de honor a Dios en su vida, al guardar su palabra y al mismo tiempo guardar sus pensamientos. Por el contrario, el necio no contempla a Dios ni considera pues su palabra. Entonces cae en la trampa, como ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, de acuerdo con lo que dice el libro de Proverbios 7:23. Entonces el corazón, pues cuando está a mano izquierda habla de la necedad. Y el camino que se toma, pues es un camino que va a afectar la vida del hombre. El corazón del sabio, pues está seguro a mano derecha. En cambio, el corazón del necio peligra, porque las decisiones que tome atentará e incluso hasta su propia vida. El tercer principio que nos quiere enseñar Salomón, y es que nos quiere decir que la conducta
del hombre refleja su sabiduría o necedad. En el verso 3 se refiere y dice la frase por el camino. Y por el camino, pues representa la propia vida. Entonces, si en el verso 2 se definió al hombre necio como aquel que no considera pues a Dios ni a su palabra, ahora expresa en este verso 3 que la conducta refleja su necedad. La forma de andar por la vida y sus hechos lo van a delatar. Figurativamente, pues, a través de sus acciones, va diciendo a todos que él es un necio. En, otra, en otras palabras, el necio es fácil distinguir por su forma de comportarse. Me acuerdo mucho cuando conversaba con una persona y le hacía ver pues las malas decisiones que en su vida tomó. Pues ya tuvo para su corta edad 3 o 4 compromisos en los que estuvo involucrados y estuvo con hijos por todo lugar. Y él siempre manifestaba, yo estoy haciendo las cosas bien, pero su conducta detallaba que su proceder era un proceder que delataba que él era un necio, no entendía razones y simplemente pues se condujo allí. Dios quiera que haya cambiado su vida. Entonces, después de establecer estos 3 principios, Salomón comienza pues a describir a un gobernante necio. Vamos a leerlo y está en los próximos versículos de este capítulo 10 de Eclesiastés y está en los versos del 4 al 7. Y dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Una de las primeras manifestaciones de la necedad es la falta de control de sí mismo. Salomón se refiere a una persona que a pesar de ocupar un lugar de autoridad, él no tiene dominio propio. Si hay alguien que realmente necesita sabiduría, ese es el gobernante de una nación. Por eso todos los días, pues en nuestras oraciones que hacemos en la mañana y oramos por nuestras autoridades, siempre pedimos que el Señor los llene de sabiduría. Porque esto, ¿por qué actuamos así? Porque no se hace recordar a Salomón, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar. Cuando Dios le preguntó a Salomón que dónde deseaba por encima de los demás, el rey pidió sabiduría. Un expresidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, él dijo lo siguiente, la tarea más difícil de un presidente no es hacer lo recto, sino saber qué es lo recto. Pero para saberlo requieres sabiduría. Si un gobernante, querido hermano, es orgulloso, puede decir o hacer necedades que le lleven pues a perder el respeto de las personas que lo rodean. La imagen en esta porción de las escrituras que acabamos de leer es la de un gobernante orgulloso que se enoja fácilmente y lo vuelca sobre todas las personas que están a su alrededor. Y es que si un hombre no puede controlarse a sí mismo, entonces, ¿cómo podría él tener control sobre el pueblo que gobierna?
¿cómo podemos esperar que Él tenga control sobre el pueblo que gobierna? ¿Qué nos dicen las Escrituras al respecto? En Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por otro lado, también el Proverbio 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora, esta necedad del rey que puede afectar a las personas que están a su alrededor, ahora no es necesario pues que los siervos del rey también actúen como necios. En realidad sería lo peor que pudieran hacer. Es mucho mejor pues que ellos puedan ejercer dominio propio, que se queden donde están y que ellos busquen actuar más bien como pacificadores. Que nos dice las Escrituras en Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplica el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Pues los que están a su alrededor podrían darle consejo, más bien para que pueda ayudarlo a cambiar de actitud a través de palabras blandas que puedan motivar, que quiebren ese interior tan duro. En Proverbios 16:14 dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Hay sin duda una ira justa que a veces es necesario mostrar. El apóstol Pablo nos dice, airaos, pero no pecáis. Pero una cosa tenemos que tomar en cuenta, que no todo aquello que llamamos pues santa indignación es verdaderamente justa. No. Es muy fácil ventilar celos y malicias disfrazándolos pues con un celo santo por Dios. No todas las cruzadas pues religiosas son motivadas por el amor a Dios o la obediencia a su palabra. Esto nos hace ver pues que a veces el fervor religioso de las personas puede ser una máscara que puede estar ocultando dentro de ellos enojo o celos. Lo mismo también puede suceder con el rey, ¿no? En donde pues nos puede mostrar ciertas cosas de religiosidad, de repente una santa indignación, pero por dentro puede estar pues disfrazando enojo o celos. Y ese proceder es necio. Ahora, si un gobernante es demasiado acomodativo, también muestra necedad. Y esto nos lo está resaltando en los versos del 5 al 7. Si el gobernante carece pues, de carácter para mantenerse firme, si carece de valor para tomar decisiones, pondrá a los necios en puestos de gobierno y a los sabios en posiciones inferiores. ¿Y por qué lo hace eso? Porque le falta carácter y le falta valor. Quizás porque tiene mucha amistad con alguien, ¿no? O de repente porque alguien le recomendó y por querer agradar a la otra persona, pues al sabio, al que debería ocupar los mejores puestos, no lo pone, sino al necio, porque quiere ser acomodativo. Ahora bien, de una cosa tenemos que estar pues conscientes de que si los consejeros del gobernante son gente incompetente, no quedará duda pues que gobernará la nación sin sabiduría.
Y por eso es que nosotros en las mañanas, a las 6 de la mañana, clamamos pues a Dios que pues a los líderes o a los gobernantes de nuestro país pues los dote de personas sabias que puedan aconsejarle sabiamente para que le puedan ayudar a gobernar la nación sabiamente. Roboán, el hijo de Salomón, ¿no? Él se mostró orgulloso, se mostró inflexible, ¿no? Cuando asumió el reinado. Y eso ocasionó que reino, el reino de Israel se dividiera en dos, el reino del sur y el reino del norte. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, en el capítulo 12. En todo ese capítulo nos detalla. Salomón, Roboán, en vez de seguir el consejo de los sabios, prestó atención a sus amigos jóvenes. Hizo que los ancianos sabios fueran a pie, como quien dice, y a los necios, a los inexpertos, a los jóvenes, pues les dio los caballos. Cuando revisamos la historia de los reyes de Israel, pues vemos que muchos de ellos han sido acomodativos y pues eso nos ha mostrado de que no eran otra cosa más que figuras decorativas, eran reyes de nombre, pero los insensatos, los necios, eran los que gobernaban. ¿Qué lección podemos aprender? Que los mejores gobernantes, los líderes, son hombres y son mujeres que son firmes en sus mentes y tiernos en su corazón, que hacen que los hombres, los mejores, los capacitados, los sabios, pues monten a caballo y se toma la decisión de colocarlo en los mejores puestos y no necesitan pues disculpar ni dar explicaciones a aquellas personas que de repente pues se bien piensan que pueden estar favorecidos por la relación de amistad que puedan tener con el líder o la persona que está a cargo de un grupo determinado. Simplemente pues toma la decisión de estar colocando a los mejores hombres en los mejores puestos. Y no necesita pues darle explicaciones a, a, a los insensatos. ¿Por qué a veces nos equivocamos? Y es que debemos tomar en cuenta lo siguiente, mi querido hermano. La necedad fácilmente puede ingresar a nuestras vidas. Fácilmente le podemos abrir la puerta. La necedad es como un polizón, ¿no? Se cuela sin que nadie al principio lo advierta y se puede hospedar temporal e incluso permanentemente en nuestras vidas y en nuestros hogares. La necedad comienza a opinar y termina pues por dominar muchos aspectos en nuestra vida, nuestras actividades diarias, nuestras decisiones, nuestras relaciones familiares, etcétera, etcétera. Es decir, la necedad comienza a andar a caballo mientras la sabiduría brilla por su ausencia. ¿Cuál es la característica importante que debemos tomar en cuenta? Que el necio no vive en el temor de Dios, porque muestra una vida que no está bajo el gobierno del Espíritu Santo y no se somete a su dominio ni a su señorío. Por tanto, esa debe ser pues una luz de alerta en nuestras vidas y volver a actuar con sabiduría, a volver a los caminos del Señor, a volver a tomar las decisiones, a volver a inclinar nuestro corazón a la sabiduría. ¿Y qué es inclinar nuestro corazón a la sabiduría? Pues es someternos
a la palabra de nuestro Dios, hacer su voluntad. Tomemos siempre en cuenta lo que estamos aprendiendo todos los viernes de este libro de Eclesiastés, libro de sabiduría, que eso es difícil entenderlo, comprenderlo y también enseñarlo. Por eso, pues, oremos siempre al Señor para que nos pueda iluminar y poder discernir el mensaje, porque lo podemos ver desde muchos puntos de vista y siempre habrá una enseñanza para nuestra vida. Entonces, hoy que hemos aprendido, pues, que la necedad genera consecuencias. Segundo lugar, pues, el ser sabio o el ser necio depende de la inclinación de nuestro corazón. Y, pues, al necio es muy fácil identificarlo, pues a través de sus decisiones, a través de su vida. Podemos decir que está actuando, que está viviendo neciamente. Si estás en un cargo de autoridad, pues simplemente pues actúa sabiamente. Ten control y dominio propio. Muchas veces actuamos pues impulsivamente y ahí es donde actuamos neciamente y podemos afectar a las personas que están a nuestro alrededor y de repente influenciarlas y ellos pueden copiar y lo mejor que se puede hacer en este caso siendo una persona pues que tú estés a cargo de que estás debajo de una persona que se está comportando neciamente, es pues acercarte a él y hablarle con palabras blandas que pueda reflexionar y cambiar de actitud. Si eres un líder, si eres una persona que está a cargo de un ministerio, que está a cargo pues de un grupo, pues lo que tenemos que hacer pues es a este grupo que Dios nos ha dado, pues orientarlos y ubicarlos pues en los diferentes puestos a las personas sabias para que nos ayuden a llevar adelante el ministerio, para llevar adelante la empresa, para llevar adelante de repente la ejecución, si estás a cargo o si eres un líder de que está a cargo de la nación, pues para que te ayuden a poder gobernar este país o donde el Señor te puso para liderar. Pensemos sobre todo eso. La necedad en cualquier momento puede abrir tu puerta y no te das cuenta. Poco a poco comienza a opinar y va a influenciar en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo darte cuenta? Pues si vas perdiendo el temor de Dios, si realmente no te estás sometiendo al gobierno del Espíritu Santo y no pues estás rechazando y estás continuamente rechazando la voluntad de Dios. Reflexionemos sobre esto. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que vienes tocando nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en sabiduría. Para vivir en sabiduría necesitamos conocer tu palabra. Por eso inclina siempre nuestro corazón, Señor, a conocer tu palabra, a conocerte a ti y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, pues sí, la próxima semana seguiremos avanzando con este capítulo 10 de Eclesiastés. Que Dios te bendiga.